John Rawls y la última utopía igualitarista. Les propongo un experimento mental. A ver, imaginemos que estamos reunidos para determinar los principios de justicia que van a estructurar las principales instituciones de la sociedad. Sí, o sea, somos nosotros los legisladores, pero hay cierta información que nos es vedada gracias a lo que se conoce como un velo de la ignorancia. Por ejemplo, ¿qué es esto, el velo de la ignorancia? No sabemos si somos mujeres o si somos varones, no sabemos si somos negros o blancos, ricos o pobres. Tampoco sabemos si poseemos alguna discapacidad, en qué país nacimos, ni si la lotería natural nos ha dotado con algún privilegio, sea estético, sea cognitivo. Esa información no la sabemos. A partir de este experimento mental, el que es considerado quizás el filósofo político más relevante de la segunda mitad del siglo XX, John Rawls, infiere que los legisladores, nosotros, elegiríamos dos grandes principios que beneficiarían a todos, a todos por igual, digo, ¿no? Dado que justamente no sabemos qué lugar de la pirámide social nos va a tocar. Por supuesto que esto recibió críticas, después Rawls hizo algunas modificaciones de los principios, del orden, agregó alguna cosa, quitó otra, pero en general, o por lo menos tal como aparece en el libro del cual hoy aquí les quiero hablar, el primer principio, al que podríamos llamar principio de la libertad, perdón, indicaría que cada persona ha de tener acceso a un conjunto de libertades y derechos básicos, tal como los que gozamos en las democracias liberales de la actualidad. ¿Sí? Es esto, es decir, si tuviéramos que legislar y crearíamos dos principios, uno sería este, a ver, bueno, más o menos lo que vivimos en sociedades occidentales es eso, un conjunto de libertades y derechos accesibles a todos por igual. En eso creo que estaríamos todos de acuerdo. El segundo principio se llama principio de la diferencia y asegura que las desigualdades sociales y las económicas deben satisfacer dos condiciones. O sea, va a haber desigualdad social, va a haber desigualdad económica, pero tiene que cumplir, para que sea aceptable por todos, tiene que cumplir dos condiciones. Estar vinculadas a puestos y cargos abiertos a todos en condiciones de igualdad de oportunidades y garantizar el mayor beneficio para los miembros menos favorecidos de la sociedad. Ahora voy a desarrollar, sé que no es fácil en un principio, pero si, bueno, ¿cómo justifico que haya diferencia entre cómo vive uno y cómo vive el otro? O entre lo que gana uno y lo que gana el otro. Bueno, si eso depende del trabajo y de las decisiones vinculadas al trabajo y a la formación, siempre en condiciones de igualdad de oportunidades. ¿Ya? Si vos estudiaste más o te fue mejor, bueno, y partimos del mismo lugar, está perfecto, está justificado. Y también el otro segundo punto, ahora vuelvo sobre esto, va a estar justificado en la medida en que esas diferencias finalmente satisfagan o beneficien a los que menos tienen en comparación con cualquier otra situación, con cualquier otro tipo de sociedad. Va a haber gente pobre, va a haber gente con menos, que tenga menos, pero esos que tengan menos estén mejor que en cualquier otro tipo de sociedad. El principio de la libertad es lo que hace, el primero, es lo que hace de Rawls claramente un referente del pensamiento liberal. Es un liberal, está claro. Sin embargo, nuestro autor es un liberal igualitarista, tal como se deduce de su segundo principio. Efectivamente, en la primera parte de este principio, de este segundo, el de la diferencia, que lo que intenta es decirnos qué tipo de diferencias va a tolerar una sociedad justa, Rawls indica, les repito entonces, que las decisiones y el mérito jugarán un rol. Juegan un rol. Pero, y aquí el elemento entonces que describe su igualitarismo que yo les mencionaba recién, agrega que esas eventuales diferencias no serán admitidas si perjudican a los menos favorecidos. En el ámbito académico, creo yo por lo menos, no hubo autor más citado que Rawls durante décadas, desde la publicación de Teoría de la Justicia, desde su libro más conocido, allá por 1971, y esto, por supuesto, ocurrió sea para defender su liberalismo político, sea para criticarlo, ¿no? Así que nadie pudo hacer teoría política en el siglo XX sin ir con o contra Rawls. Aunque su teoría tiene como
principal rival al utilitarismo, las críticas que recibió Rawls las recibió por distintos ángulos. Desde los sectores libertarios, los libertarians, embanderados detrás de Robert Nozick, un autor que alguna que otra vez Milley suele citarlo, que lo acusaba de ser demasiado igualitarista y redistribucionista, hasta también la izquierda más tradicional advirtiendo que Rawls finalmente hacía una defensa de la propiedad privada. Sin embargo, la crítica más potente fue realizada por un conjunto de autores que por derecha y por izquierda, que había de todo, fueron denominados comunitaristas y que aducían que en la teoría de Rawls, especialmente en el diseño de ese experimento mental con velo de la ignorancia, así con cosas que que los legisladores no sabían, quedaba expuesto un sujeto liberal, abstracto, egoísta y completamente ahistórico. O sea que Rawls suponía eso. Y algo típico de la metafísica universalista kantiana, desembarazado del contexto, esto es, un sujeto sin historia, sin familia, sin nación, sin lenguaje, sin tradición, sin sexo, sin género, sin raza. Porque muchos le decían, bueno, está bien, si yo tengo este velo de la ignorancia y no sé toda esa información, justamente no soy nada, no tengo ninguna identidad, soy un ente abstracto, soy una metafísica individualista liberal que viene de Kant. Eso le decían al Rawls. Por supuesto, después Rawls recogió esas críticas, reformuló parte de sus posicionamientos, tanto en un libro de casi 20 años después, Liberalismo Político, que es del 93, como en El Derecho de Gentes, que es del 99, ahí se ocupa más bien de la relación entre estados. Y el cambio fue tal que algunos hablan de un primer Rawls, que era esto como más en la línea del universalismo kantiano, y un segundo Rawls, que ya es un Rawls distinto, que es antimetafísico, es contextualista, para algunos una traición del primer Rawls. Dicho esto, la pregunta es, ¿podemos construir con los principios rawlsianos una sociedad justa hoy? Según el filósofo y economista de la London School of Economics, Daniel Chandler, la respuesta es sin duda afirmativa y así lo expresa en Libres e Iguales, que es su último libro recientemente publicado por Paidós. El libro de Chandler podría enmarcarse en una cada vez más abundante tendencia progresista a recuperar el liberalismo democrático y universalista para diferenciarse tanto de los nuevos populismos de derecha como de la agenda tribalista de la izquierda identitaria. Tal como el propio Chandler admite, él utiliza los principios y el espíritu de la propuesta rawlsiana para ir bastante más allá de lo que el propio Rawls afirmó. Y esto lo agregó yo, probablemente mucho más lejos de lo que el propio Rawls aceptaría. Uno se imagina a Rawls en la tumba diciendo, no, yo no dije esto. ¿No? Bueno, de hecho, por momentos se trata de una defensa tan irrestricta que en Chandler encontramos a alguien que es más rawlsiano que el propio Rawls. Pero bueno, en el terreno de las libertades, Chandler va en la línea estadounidense de menos es más. Especialmente en lo que respecta, por ejemplo, a la libertad de expresión. O sea, salvo casos muy puntuales de peligro de la democracia o riesgo físico inminente para alguna persona, hay que dejar expresarse. O sea, todo el discurso regulador y cancelatorio de la línea progresista woke, ofenda a quien ofenda, no tiene lugar aquí. En cuanto a los medios de comunicación, allí adquiere una postura mucho más intervencionista, puesto que entiende que hay que avanzar con leyes antimonopólicas que impidan la posición dominante y aumentar drásticamente la financiación pública como una forma de garantizar información fidedigna. Pero donde es mucho más controversial todavía es en las medidas que Chandler propone como derivados del principio de diferencia, del segundo, el que justificaba la diferencia entre los miembros de una sociedad. Porque por un lado considera que la igualdad de oportunidades ciega a la diferencia, como la conocíamos nosotros hasta hace algún tiempo. O sea, que no importa si sos hombre, si sos varón, si sos rico, si sos pobre, si sos negro, si sos blanco, eso es ser ciego a la diferencia. Eso solo puede garantizarse con un sistema educativo fuertemente centralizado. Eventualmente sin educación privada, al menos al inicio, y que sea un sistema gratuito. Eso dice Chandler. Por otro lado, es proclive a admitir acciones de discriminación positiva. Esto es, por ejemplo, seleccionar, bueno, a ver, las mujeres son perjudicadas en tal aspecto, bueno, entonces las mujeres van a recibir ¿sí? este beneficio, o los negros, o los discapacitados, etc.
Él lo admite eso, ¿sí? Aunque solo de manera temporal para grupos desaventajados que en la carrera hacia el resultado final necesiten de un acompañamiento extra por carencia de oportunidades que ni el intento de igualación inicial pudo suplir. A veces, por más que vos trates de garantizar al inicio, después en el transcurso de la carrera se producen otro tipo de desigualdades, entonces uno tiene que intervenir, diría Chandler. En cuanto a cómo crear un modelo que sea beneficioso para los que menos tienen, Chandler considera, en la línea de Tomás Piketty y otros economistas progresistas, un salto importante en la presión tributaria para llevarla a entre 45 y 50% de la renta nacional. Ello podría, por ejemplo, crear un fondo para una renta básica universal y se alcanzaría con impuestos extraordinarios a las grandes fortunas y aumentos de los gravámenes sobre la renta individual y la herencia, entre otras medidas. Y en esa misma línea, Chandler propone una suerte de shock predistributivo que supondría transferir capital de modo tal que aumente en un 50% el patrimonio de los menos aventajados, algo que podría hacerse brindando una X cantidad de dinero cuando la persona llega a la edad adulta. Ahí se hablaba de números, obviamente para la Argentina pueden ser delirantes, pero por ejemplo, así que toda persona que cumpla 18 años, de repente el Estado le da $50.000. ¿Mm? Bueno, es decir, arrancá, flaco. Bueno, listo. Hacé con esto lo que quieras, ¿no? Pero eso sería un shock predistributivo. Otra vez, a través de impuestos a grandes fortunas, etcétera, pero bueno, como dar un dinero para arrancar. Chandler también avanza sobre lo que llama democracia laboral, proponiendo el fortalecimiento de los sindicatos, la participación directa de los trabajadores en las decisiones de las compañías y el modelo cooperativista. Incluso propone que el Estado garantice trabajo pleno para todos, eventualmente creando ofertas laborales donde no se necesitaban. ¿Qué quieren que le diga? Es polémico por lo menos para ser generosos, ¿no? Pero Chandler también se inmiscuye en el ámbito doméstico, algo que Rawls siempre intentó evitar. Allí entiende que se debe intervenir de alguna manera para evitar la brecha existente en el área de los cuidados, los cuales recaen mayoritariamente en las mujeres repercutiendo en sus ingresos. O sea, una legislación laboral ciega al género que, por ejemplo, distribuya igualitariamente las licencias por paternidad, que en vez de darle más a la mujer, le den tanto al varón como a la mujer, sumado a una eventual ayuda económica a la mujer, y una ley de divorcio que divida a medias el patrimonio. Bueno, ese es otro de los paquetes de medidas que Chandler propone, para que en Argentina tenemos bastante de esto, por cierto. No hay mucha originalidad ahí. Por último, rastreando algunas observaciones rawlsianas acerca de la justicia intergeneracional, o sea, la relación que establecemos con los humanos del futuro, Chandler se alinea a las regulaciones varias en torno a la agenda del cambio climático, o sea, desincentivos para determinadas industrias gracias a fuertes impuestos, etc. O sea, la idea esta es, al que está por nacer dentro de 20 años, nosotros le debemos algo. Entre otras cosas, por ejemplo, le debemos, o sea, un mundo respirable. Entonces, eso, no nació, en algún sentido, uno puede decir, no tiene derechos, pero, bueno, hay otros autores que dicen que sí. Y tiene el derecho entonces a recibir un mundo por lo menos que pueda respirarse tal como el que recibimos nosotros. Para finalizar, entonces, Chandler admite que se trata de una agenda ambiciosa, si bien también con Rawls indica que se trata de una utopía realista que puede llevarse a cabo, a menos de manera gradual. Tras la lectura, sin embargo, habría más razones para coincidir en su carácter utópico, o distópico para algunos, antes que en su presunto realismo, si bien, como le decía, hay antecedentes de buena parte de sus propuestas, no solo en Argentina, sino en distintas partes del mundo. De hecho, podría decirse que Chandler peca de aquello que se le suele criticar a los tecnócratas neoliberales, esto es, pensar los números de la economía como un ejercicio de contabilidad con variables estáticas controladas en el laboratorio. O sea, bueno, a ver, $50.000 para todos los que tienen 18 años. ¿Y cómo? Y bueno, le cobro un impuesto de 30% a las grandes fortunas. Y ahí te cierra la cuenta, sí, cerró, listo. En el laboratorio sí, digamos, con la calculadora sí, pero, ¿no? A ver, en la propuesta de Chandler se habla de redistribución, por ejemplo, pero no se habla de crecimiento. O sea, no explica cómo se crece. No hay inflación tampoco. O
sea, vos le pones plata a la gente en el bolsillo, pero no hay inflación, ni hay economía en negro tampoco, ni trabajo precario. Tampoco aparece el problema de las pensiones frente al crecimiento demográfico. O sea, si todos tienen una renta básica universal, che, ¿qué pasa con los jubilados? Bueno, también recibirán la misma renta básica universal que un trabajador. Está bien, bueno, ¿y de dónde sale la plata? ¿Sí? Por supuesto, menos aún hay globalización ni economías interconectadas. La economía parece cerrada. Algo de eso, por supuesto, hay en Rawls también. ¿Sí? Pero sería solo sacar de un lado para poner en el otro y ya, otra vez, como un ejercicio con una calculadora. El punto es que, claro, a ver, la realidad suele ser más compleja y suele ofrecer resistencias. Esto que lo estoy contando suena maravilloso, ¿no? Aún así, Chandler entiende que el progresismo debe retomar este tipo de agendas si es que quiere desafiar a los populismos de derecha y diferenciarse de la izquierda que ofrece fragmentación y competencias entre víctimas. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, es evidente que discusiones y reacciones varias no van a faltar.